Ana, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, Buenas Feliz noches 2000. para ti. Buenas noches, sí. Bueno, feliz año, ¿eh? Lo primero, Igualmente, que sea un muy pues buen año y muchas letras. muchas letras. A ver, este año escritas, porque publicar no voy a publicar, estoy escribiendo ahora, justamente, pero a ver, que me inspire, que me inspire. Qué bueno, pues mira, se van incorporando poco a poco los compañeros. Es un ¿Sí? horario difícil para nosotros porque la Pues mayoría de la gente está en su trabajo, pero poco a poco se van a ir incorporando, como unos 25 en dos grupos que están representados aquí. Hemos estado leyendo tu libro, así es que, pues bienvenida, recomiéndame un buen libro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues mira, nosotros vamos dando la palabra conforme fueron entrando ahorita al Zoom, pero primero quisiéramos que nos platicaras un poco de ti y un poco de la novela, porque esto queda grabado para quienes no lo hayan leído, pues también se interesen más adelante y también pues puedan acceder a tu libro. Así es que bienvenida, buenas tardes, buenas noches y adelante, por favor, con tu comentario. muy bien, bueno, lo primero, muchísimas gracias por conectaros a estas horas que yo entiendo que son complicadísimas. Pues yo soy Ana Elena Rivera y bueno, pues soy escritora ahora, porque no he sido escritora toda la vida, siempre quise ser escritora, desde que de niña me enganché a las novelas de Agatha Christie, que era lo único que, bueno, empecé con los tebeos, ¿no? Pero luego con las novelas de Agatha Christie, que era la colección que había en mi casa. Y empecé a leer y devoraba libros, comía con los libros, hasta era capaz de meterme en la bañera con los libros. O sea, era una cosa, los tenía ahí todos como arrugaditos y quería ser escritora, pero bueno, la verdad es que eran unos tiempos que mis padres no me hicieron ni caso, ¿no? Cuando decía aquellas cosas. Y estudié como ellos quisieron, pues una carrera que tenía salidas y empecé a trabajar porque después de terminar la carrera tampoco me podía permitir ponerme a escribir y me puse a trabajar, me fueron muy bien las cosas. Y siempre que me quedé ahí con el run run, con el run run, con el run run, de que yo tenía historias que contar, ¿no? Y que quería escribir. Así que lo que sí que fui haciendo en mi tiempo libre, sobre todo cuando empezó el tema de la formación online, empezar a hacer cursos. Empecé con cursos pequeños en la Escuela de Escritores, que bueno, no sé si la conocéis, porque también yo ahora doy clase allí y tengo alumnos en México, bueno, tengo alumnos en Estados Unidos, en un montón de sitios, ¿no? Es el campus virtual más grande que hay en lengua castellana. Y bueno, pues fui haciendo cursos para aprender técnica literaria, ¿no? Era, bueno, pues cuando me llegue la oportunidad, que no sé si me llegará, por lo menos que me pille preparada, ¿no? No vaya a ser que me ponga a escribir y luego no me salga nada. Y bueno, nada, pues tuve un embarazo de alto riesgo hace unos años y me tuve que quedar en mi casa sentadita sin moverme más allá de para ir al hospital, ¿no? Y esto fue al principio del mes 4 y dije, bueno, pues ya está, oportunidad, ¿no? Si no escribes ahora una novela, olvídalo. Y no volví. Yo era directiva en una empresa, en una multinacional de las 300 más grandes del mundo y no volví. Y bueno, pues Las herederas de la Singer es la cuarta novela y bueno, pues es una novela muy personal porque está basada en hechos reales. Los personajes son totalmente ficticios, pero todo lo que les ocurre a estas cuatro mujeres y a las secundarias, ¿no? Son hechos que sucedieron en realidad y está basada en las historias que yo escuchaba cuando era chiquitita en el taller de costura de mi tía que además de coser era modista, ¿no? Mi madre la ayudaba y pues aparte de eso tenía aprendices, que las llamaba ella, ¿no? Que eran chicas que iban a coser porque querían ser modistas o simplemente porque pues se iban a casar y tenían que confeccionar la ropa de la familia, hacer arreglos o meter bajos y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, por el taller de mi tía pasaba muchísima gente y bajaban vecinas, bajaban amigas, ¿no? Que como allí siempre había charleta y había como ambientillo de mujeres hablando, pues cuando tenían labor de costura bajaban, ¿no? Y se ponían a hablar y bueno, yo me imagino que esto es internacional, ¿eh? Esto era un pueblo y ellas se ponían a hablar y un día hablaban de lo que le preocupaba a una y otro día se ponían a recordar los tiempos de vete tú a saber cuándo
y empezaban a hablar de la guerra civil, de la posguerra, y hablaban de ellas y hablaban de gente que conocían y de medio pueblo, ¿no? Ahí repasaban, daban un repaso a todo el que se les ocurría, ¿no? Y bueno, pues hablaban de cosas tremendas, ¿no? Y otras que eran anécdotas. Y eso lo uní con, pues bueno, pues con las historias que contaba mi padre sobre la cuenca minera, que es de donde sale todo el tema de las carboneras, de mis tíos cuando tuvieron que emigrar a París, porque aquí, bueno, pues no había forma de encontrar trabajo y de lo que se encontraron en París, ¿no? En lo que aquello que parecía el paraíso soñado, que no lo era tanto. Y bueno, pues así hilando historias, pues salió una novela de 517 páginas. Pues sí, una muy buena novela y me imagino que además tuviste que hacer una buena investigación, ya conociendo las historias, para hacer coincidir los tiempos con las cuatro generaciones, que eso no es nada fácil. Claro, imagina, claro, tú tienes recuerdos de lo que has escuchado a lo mejor con 8 años, con 11 años, con 15 años, pero claro, luego todo eso tienes que intentar ir a contrastarlo con la realidad. Es qué pasó, cuándo pasó, esto es posible, esto ha podido ser producto de la imaginación, ¿no? Porque claro, además son recuerdos distorsionados, en el sentido de que es lo que tú recuerdas de lo que otro contó que le había pasado a no sé quién, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una labor de investigación previa muy grande de todos los hechos que quería contar. Unos entraron en este libro, otros no entraron, ya entrarán bueno, pues cuando tengan la oportunidad. Y luego también, al haber mucho salto temporal, ¿no? Al final son 80 años, bueno, son 100 años desde que nace la primera generación hasta que termina la historia. Y bueno, pues también había que ir situando, o me pareció importante ir situando al lector en qué momento estaba de la historia, no solamente diciéndole, estás en 1972, sino dándole pues un hecho que pasara, ¿no? Pues el asesinato de John Lennon, no sé qué, cuando están retransmitiendo tal, cuando es el Mundial de Fútbol, cuando, bueno, pues ese tipo de datos, ¿no? Que eso también es una documentación que es mucho más amena y mucho más agradable, ¿no? Porque te trae recuerdos. Pues qué refresco se bebía en los años 80, ¿no? Cosas así. Y bueno, y esa parte de documentación que esa fue más sobre la marcha, ¿no? Según iba saliendo la historia, pues iba pidiendo documentación. Pero vamos, hubo mucho más tiempo de contrastar hechos, de documentarlos y de darles una base real, casi que lo que es de escritura en sí. Pues muchas gracias. Vamos empezando con las preguntas. Juan José, adelante con tu pregunta. ¿Ya me escuchan? Muy Perfecto. bien. ¿Qué Hola, Juan. tal, Ana? Es un gusto escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, es un libro que lo acabé en 2 días, ¿no? Les decía hace rato a mis compañeros que yo creo que soy muy chismoso, me gusta el chisme, me atrapaste desde las primeras páginas, o sea, empecé a leer, voy avanzando, y cuando leo sobre la mancha en la máquina y demás, dije, no, yo tengo que saber hasta qué pasó. Afortunadamente no es un libro que vas a saber hasta el final qué es lo que pasó, lo sabes ahí, es inmediato y no puedes parar de leer. La verdad es que tienes una forma muy peculiar de escribir, muy coloquial, muy cercano. Y sí, a pesar de que hay saltos en el tiempo, creo que nos ubicamos muy bien por ciertos guiños que vas dando y que se entiende perfectamente. Bueno, yo te quiero preguntar con respecto a cómo fue escribir esta novela en el sentido de que como vas dando saltos en el tiempo, ¿qué escribiste? O sea, así como está el libro, así como aparecen los capítulos, ¿lo fuiste escribiendo o primero escribiste la parte de Aurora o cómo fue ese proceso? Porque creo que no lo hice, por supuesto, yo fui en el orden en el que tú nos lo planteas, pero creo que podríamos leerlo si ordenamos un poquito los años y demás, y creo que sería como 4 o 5 novelas en una, ¿no? Como una saga. Me gustaría saber cómo es ese proceso creativo y pues quiero felicitarte porque es un libro que son, yo lo leí en el Kindle, pero dices que son 517 páginas, pues no cualquier autor logra que en 2 días así uno quiera acabar, ¿no? Muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que es un mérito. Es que leer esta novela en 2 días es que has dedicado mucho tiempo a ella. Y la verdad es que no me he parado a pensar si se podría ordenar, ¿no? Leer Aurora. Supongo que faltarían trozos, porque hay, o sea, una escena se ve desde la perspectiva de una de ellas, la siguiente de la de otra, ¿no? Pero lo cierto es que está escrita tal cual. Creo que cambié de orden finalmente 3 escenas, ¿no? Por sugerencia de la editora. Y bueno, pues lo escribí así porque lo que os contaba, ¿no? Como era todo basado en recuerdos, una cosa me iba llevando a la otra, ¿no? De hecho, muchas veces lo que les ocurre es similar, pues cuando se casan, cuando le viene la regla a una, cuando a otra, incluso otras que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Pues cuando se sienten desplazadas, ¿no? Pues cuando a una le dejan de hablar en el pueblo porque se viste de falangista, o cuando a la hija le dejan de hablar en el cole, ¿no? Pues al final la sensación de soledad es exactamente la misma. Y supongo que una cosa me iba llevando a la otra y lo escribí así. Lo escribí así, cuando terminé dije, madre mía, qué caos, ¿no? Porque además lo primero que pasa al hacerlo así es que, claro, el libro se va haciendo spoiler, como dicen los chavales ahora, a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, vas viendo a Aurora de joven guapísima, rubísima, estupendísima, y de anciana gorda que no se ducha, que está hecha la mujer, si no se tiñe el pelo, que está hecha un adefesio, ¿no? La mujer. Entonces, la verdad es que yo lo escribí así, dije, y lo voy a pasar así, pero me pasó eso, dije, es que como lo ordene, esto no va a tener ni pies ni cabeza. Y se lo envié a la editora, pero le dije, le puse una nota. Cristina se llama la editora, si tú ves que esto no tiene sentido, no te preocupes, que yo ordeno y reescribo. Y ya me respondió diciendo, ni se te ocurra ordenarlo. Y dije, menos mal, porque yo no sé si sería posible. Pero está escrito tal cual. Mucha gente me lo pregunta, ¿lo escribiste lineal y luego lo cortaste? Y eso de, no, claro que no. Eso habría sido casi imposible. Está así, tal cual salió de mí, os lo entrego a vosotros. Muchísimas gracias, felicidades y pues seguiré leyendo tus libros. Es el primero que leo tuyo y pues me voy a seguir porque tienes una manera muy peculiar de escribir. Muchas felicidades. Muchas gracias. Marien, adelante con tu pregunta. Ana, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros. Mira, tu libro de verdad que fue muy agradable leerlo. Lo leímos en un club donde somos 15 mujeres, siempre leemos algo de mujeres. Y tu libro fue así como que sensacional leerlo conjunta. Y también lo leímos aquí en el club de Recomiéndame un buen libro. Y sí, al principio, sí te soy sincera, decía yo, no sé si voy o vengo, o quién es, o sea, los saltos en el tiempo sí fueron así como que un poquito difíciles. Pero después ya uno se mete en la historia y no, igual que Juan, entré y hasta que la terminé. No en 2 días, ¿verdad? Pero sí, muy agradable la lectura. Y mira, yo quisiera preguntarte, ¿cómo decidiste los nombres? Porque yo cuando veo que todas empiezan con A y, bueno, menos Olvido, pero todas empiezan con A y luego una de ellas se llama Ana y yo dije, no, pues entonces esto es autobiográfico. ¿Cómo es posible que pueda revelar tantas cosas? No, yo no sé nada de esto de mi abuela. ¿Cómo? Y ya después, en una entrevista que oí, sí decías que son personajes ficticios, pero ¿cómo decidiste poner estos nombres? Bueno, muchas gracias, María. Mira, te cuento. Bueno, sabes, mucha gente le ha pasado lo mismo y al principio se hizo un esquema, ¿no? Incluso para ver quién era quién y dónde estaban, y luego todo el mundo dice que luego ya empezó a seguir y que la lectura fluía. La verdad es que yo lo que
lo que suelo hacer, a mí me gusta escribir sobre gente normal y corriente. O sea, no me gustan ni los grandes héroes, me gustan las personas que tienen su parte buena, sus claroscuros, sus momentos de mezquindad incluso, ¿no? Que son muy humanos. Entonces, como no pretendía hacer 4 mujeres excepcionales, solo 4 mujeres que les había tocado lo que les había tocado, lo que hice fue buscar en internet, es muy accesible, lo puede buscar cualquiera en Google, son los nombres más comunes en cada una de sus generaciones. Pues en los años 20, los 10 nombres más puestos de niña fueron estos, ¿no? Total, que el primero que me salió fue Aurora. Y toda la parte que sucede en Sevilla, cuando es la iglesia del Palmar de Troya y todo esto, está basado en la abuela de mi marido. Son las historias que me contaba mi suegra de cuando esta mujer se hizo palmariana y bueno, y se puso como Aurora, ¿no? Pues que llegó a pesar 120 kilos. Y adivinad cómo se llamaba Aurora, la abuela de mi marido. Y dije, pues ya está, esto es una señal. Aurora, la primera generación se va a llamar Aurora, ¿no? Luego encontré a Alba y me pareció como muy bonito porque son las dos que más se parecen, ¿no? Y luego, nada, seguí por orden y busqué a Águeda. Me gustó Águeda y yo empecé a decir, ya todas empezando por A, esto va a ser un poco lioso. Dije, bueno, Águeda, no me acuerdo cuál era, me parece que era Carmen, la otra opción que tenía. Y luego busqué en la generación de Ana, ¿no? En los años 60. Y la única que había por A era Ana. Y dije, Ana, ni hablar, porque solo me saca 4 años. Yo soy del 72, ella del 68. Dije, ni hablar de poner a Ana a una, porque van a pensar que es autobiográfico, más cuando es de... Y nada, entonces dije, bueno, pues si no son de los 10, que sea de los 20 más comunes. Ni una había que empezara por A, ¿no? Porque ya en ese momento lo que me estaba planteando es... es una historia de mujeres, las 4 están muy marcadas por la maternidad, ¿no? Desde Aurora, que la marca totalmente, a Águeda, ¿no? Que le da todo por esa niña. Bueno, ¿no? Pues al final como todas las mujeres, ¿no? La vida nos la marca mucho también, el hecho de ser madres, y decía, bueno, la A, qué bonito, ¿no? El empezar, pues la alfa, el inicio de todo, la maternidad, el inicio de la vida. Y bueno, y al final me decidí por esa idea y le tuve que poner, le puse a Ana, ¿no? Lo pensé y digo, no se parecen nada, ¿no? Yo no tuve la suerte de encontrar un multimillonario que quisiera casarse conmigo, aunque no sé si para Ana fue suerte o no. Yo sí que me dediqué a mi carrera profesional y llevo toda la vida trabajando. Dije, bueno, pues ya está, ¿no? Y no sé si fue un acierto o no, porque lo que sé es que eso ha supuesto que claro, pues eso, el esquema de los lectores, ¿no? Todas empezando por A, que no sabes quién es Ana, quién es Águeda, quién es Aurora. Y honestamente no le volvería a poner a todas las protagonistas o a todos los protagonistas de una novela un nombre que empezara por la misma letra, porque sé que genera confusión. Pero en ese momento ya os digo, me pareció muy, muy chulo que las cuatro, pues eso, estuvieran, las llamáramos con A por el sentido de que empezaba, que con cada una de ellas empezaba una vida y que eso las marcaba, ¿no? Así fue como lo hice. Pues realmente a mí me encantó que haya sido, y también que Aurora y terminara con Alba y que se parecieran, que es lo mismo. Muchísimas gracias. A ti. Indira, adelante. Hola Ana, hola a todos y muchas gracias por la oportunidad del día de hoy. La novela me encantó, me atrapó desde el inicio y bueno, es una novela que está llena de tantos detalles, de tantos giros, tantas sorpresas, se disfruta mucho. Y a mí me gustaría saber cómo fue el proceso de documentación, porque es tan rico en detalles históricos y creo que eso es algo que me atrapó aún más. Desde el detalle que incluiste de las carboneras, ¿verdad? Que estas mujeres, esta parte, esta historia de España estaba oculta, ¿verdad? Eran mujeres que se dedicaron a trabajar, ¿verdad? Hombro con hombro, junto a sus maridos, a sus hermanos, a sus papás, y fue una historia que se ocultó, ¿verdad? Porque preferían durante la época de Franco decir que eran amas de casa, ¿verdad? Que se dedicaban a su hogar, que se dedicaban a sus hijos, y pues esto no era cierto, ¿verdad? Ellas también se ganaban el pan de cada día. Y otro detalle también que me sorprendió mucho, yo soy educadora, y me encantó que en los agradecimientos tú incluyeras a Sor Cándida. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, del impacto de los educadores
en sus alumnos, cómo podemos nosotros estimularlos en esa vena creativa y escribir más. Un abrazo desde Honduras. Pues muchísimas gracias, Indira. Por cierto, tienes un nombre precioso y se llama así la protagonista inspectora de una serie de novela negra de un autor español que es amigo mío y que está teniendo muchísimo éxito, que se llama Santiago Díaz Cortés, que bueno, además es hermano del último Premio Planeta. Cuando lo he visto digo, anda, mira, como la inspectora de Santiago. De hecho, el último libro de la trilogía se llama así, Indira. Ya directamente le ha puesto el nombre de la protagonista. Pues te cuento que el proceso de documentación fue muy largo y la parte de las carboneras complicado, porque efectivamente fue una cosa que se tapó durante muchísimas décadas. Pero tanto así, claro, mi abuelo fue minero, ¿no? Y mi padre sí que hablaba de las mujeres, sobre todo, ni siquiera no eran mujeres que tuvieran marido o que tuvieran padre, salvo que el padre se hubiera accidentado, como le pasa a Aurora. Solían ser, sobre todo las carboneras, solían ser viudas republicanas que pues con el marido muerto tenían que sacar adelante ellas a una familia que a lo mejor tenían 5, 6 o 9 hijos, ¿no? Como ocurría con una tía mía. Y no quedaba otra, en la cuenca minera no había otra cosa, pero fijaros cómo estaba aquello de tapado, que si tú te ibas a la capital, que es donde yo nací, donde yo me crié, en Oviedo, que es una ciudad muy señorial, que está a 15 kilómetros de donde se desarrolla esta historia, 15 kilómetros, no más. Si tú hablabas de las carboneras, de que existían las mujeres mineras, te habían dicho que no. O sea, yo crecí pensando que no existían, ¿no? Porque, bueno, eso, las quitaban de las fotos oficiales. Claro, luego te pones a pensar y dices, vamos a ver, en plena guerra, ¿no? Cuando se necesita más carbón que nunca, porque aquí la energía era el carbón. Con los hombres en el frente, con toda la maquinaria militar, necesitando las fábricas, necesitaban producir armas, necesitaban producir uniformes, necesitaban producir de todo. ¿Quién iba a sacar el carbón? Si los hombres los mandaban a luchar, ¿no? Es verdad que mineros, había muchos puestos que eran muy necesarios y precisamente para mantener toda esta industria se mantenían ahí, ¿no? Y bueno, ahora lo cierto es que hay muchos, en casi todos los museos mineros, ahora la minería en Asturias cerró ya hace, en la primera década de los 2000, ya el 2010 creo que cerró el último pozo, y muchos, sobre todo los pozos mineros grandes, hoy son museos, ¿no? Y todos esos museos tienen un espacio dedicado a las carboneras. Ahora hay homenajes a ellas en muchos lugares, ¿no? Pero realmente su historia la tienes que sacar de gente que tuvo una abuela carbonera bueno, o una tía o que se acuerdan, ¿no? de ellas, porque se tapó tanto que se les borró del mapa, ¿no? No quedaba la historia. Y todo lo que se recupera y todo lo que se expone en los museos proviene de familias que donan pues las fotos que ellas se hacían, porque incluso cuando llegaban los fotógrafos oficiales, las apartaban, no las dejaban salir en la foto, ¿no? Entonces todas esas fotos son fotos, pues bueno, imaginaros, ¿no? Y muchas, pues casi todas de muy baja calidad. Entonces ahí sí que un proceso extenso, ¿no? Pues hablando con los directores de los museos, con quienes habían contactado ellos y tirando de gente de la cuenca minera que las recordaba, como las recordaba mi padre cuando hablaba de ellas, ¿no? Que de ahí sale toda esta historia. Y efectivamente, claro, cuanto más atrás te vas y cuanto más tapados están los sucesos, mucho más difícil es el proceso de documentación, ¿no? Pues al final documentarte de lo que le ocurre a Alba es muy fácil, porque al final pones un noticiario y te encuentras con todas esas cosas, ¿no? Pues de todo tipo de agresiones, todo tipo de sucesos, ¿no? Desgraciadamente. Y Sor Cándida, pues mira, me hace muchísima ilusión, además, que me hables de ella, porque yo hace, bueno, ella murió cuando yo estaba todavía en la universidad, ella era muy joven cuando murió. Y bueno, pues ya está, ella murió, mi madre me dijo que había muerto, yo estaba en Madrid estudiando, esto era en Oviedo, y el otro día, precisamente, a través de Instagram, fijaros cómo es la vida,
me contactó su sobrino presentándose diciendo, mira, mi madre ha leído tu novela y se leyó hasta los agradecimientos y cuando vio que estaba Sor Cándida, que sepas que soy el sobrino, que tal. Para mí efectivamente fue una mujer que me marcó, ¿no? Porque cuando alguien cree en ti, ¿no? Yo que quería ser escritora, lo primero que escribí, lo escribí con ella. Fue un cuento que nos pidieron escribir en clase. Era un cuento que además me acuerdo que yo nunca lo recuperé, lo conservó ella y se ve que cuando murió desapareció, sobre dos árboles que hablaban en el bosque, ¿no? Y ella pasaba a mi lado y leía y se reía, y llamaba a otras profesoras y volvía a leer y se reía. Total, que bueno, era una cosa para hacer en clase. Ella no dijo nada y lo presentó a un certamen de cuentos escolares infantiles. Y nos enteramos, mis padres se enteraron cuando ella los llamó y dijo que había ganado el premio a nivel nacional, ¿no? Ganó el premio y bueno, yo allí en un teatro me dio el premio, el que es ahora, el que era el príncipe Felipe, que ahora es el rey, ¿no? El Felipe VI, el rey de España, que en aquel momento el niño tenía 11 años, ¿no? Y era como era un tema escolar, me dio el premio. Y siempre, claro, yo estaba en tercera de GB, ¿no? Tenía 8 años cuando ella me dio clase. Y siempre mi madre decía, jo, me he encontrado con Sor Cándida. Y siempre es, ¿cómo te va? ¿No? Yo que terminé en aquel cole, me fui, que ¿cómo te va? Yo estudié 2 carreras a la vez, me licencié en Derecho y en Empresa, en Economía. Y Sor Cándida le preguntaba y mi madre decía, pues le va bien, pero ¿qué menos para Ana que 2 carreras? Ella puede con todo, ¿no? Entonces, ese entusiasmo al final que no sabes en qué está basado, ¿no? Pero te lo contagia y basta que ella diga que sí que puedes para que tú te creas que puedes, ¿no? Y realmente puedes hacerlo mucho más. Para mí el papel de los educadores es fundamental. Yo creo que al final las asignaturas te gustan, lo que estudias te gusta según quien te lo cuente, ¿no? O sea, yo ahora sé, vamos, yo siempre pensé que no me gustaba la historia, fijaros, ahora estoy escribiendo novela histórica, ¿no? Y al final es porque no encontré a quien me la contara bien. En cambio, otras cosas que a lo mejor a día de hoy digo, pues no sé si me gustaban tanto, ¿no? ¿Por qué tenía tanta pasión por ello? Es porque hubo un educador, un profesor, una profesora que me la transmitió, ¿no? Y a mí me parece una labor súper excepcional. O sea, creo que hay profesiones que son las que cambian el mundo y que desgraciadamente no son ni las mejor pagadas y a veces ni las mejor reconocidas, pero sí que creo que criar a las nuevas generaciones y educarlas, ¿no? Y darles la fuerza, darles los valores, darles esa seguridad en sí mismos es lo que hace que el mundo mañana vaya a ser o mejor o peor. Muchas gracias, Ana, por tu respuesta y bueno, esperamos que pronto tu libro llegue a todas nuestras librerías en Honduras, porque te cuento que me costó mucho encontrarlo y encantaría leerte en una lectura conjunta. Muchísimas gracias. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Ana, un gusto conocerte. La verdad es que sí fue una sorpresa tu libro y me encantó porque está, como decía Juan, está muy bien escrito. Yo también estoy en el grupo de lectoras con Marien, además de Recomiéndame un buen libro. Y sí fue así una sorpresa y todas íbamos comentando de, oh, no puede ser, mira lo que le pasó y tal. Y disfrutando y la verdad es que nuestro personaje favorito fue Aurora por cómo es ella y porque al final, pues lleva toda la historia, ¿no? Y va pasando como su legado de generación en generación. Algunas, con más afinidad, otras con menos afinidad, otras con rechazo y tal, pero sí fue toda una aventura seguirlo. Y yo también te agradezco porque no sabía absolutamente nada de todo el tema de las carboneras. Fue algo nuevo y siempre se agradece mucho, además de entretenerse con un libro, pues poder aprender algo nuevo, ¿no? Creo que ya has respondido. Yo te iba a preguntar cómo habías hecho la planeación, o sea, si eras como una escritora tipo de mapa o de brújula, como se les conoce, pero creo que ya nos has ido contando bastante. Entonces, quisiera preguntarte si tú
Vi que tus libros anteriores están un poco más orientados como a la investigación, ¿no? Como de un investigador, al thriller. Ya estoy viendo para leerlos después, pero quería preguntarte si tú vas llevando esta como venita de la investigación, porque al fin y al cabo en Las herederas de la Singer también hay un misterio que hay que descubrir. Entonces, ¿te gusta a ti desarrollar el tema de las investigaciones en tu escritura? ¿O nada más es como, bueno, este tema me gustó, creo que lo voy a desarrollar y te vas por ahí? ¿Cómo es que tú eliges cómo escribir la siguiente historia? Bueno, no sé si elijo escribir la siguiente historia, fíjate. O sea, yo me pongo a escribir, yo ni mapa ni brújula. Bueno, brújula un poquito, o sea, sé más o menos hacia dónde voy, pero nunca escribo un libro sabiendo cómo va a terminar. O sea, yo sé cómo empieza y muchas veces, de hecho, yo creo que sé cómo va a terminar y digo, no, voy por aquí y me pongo a escribir, intento ir por ahí y estoy 2 horas intentando ir por ahí y no soy capaz. Y tiro y borro y digo, venga, pues que voy por donde tenga que ir, ¿sabes? Y dejo que la novela me lleve y termino en un final que no se parecía en nada a lo que yo había pensado. Entre ellas, vamos, Las herederas de la Singer, ya os digo que fue así. En ningún momento yo sabía que iba a terminar así la historia, ¿no? A veces me sorprende hasta yo, porque hay veces que, claro, entro en pánico, ¿no? Y digo, es que como siga por aquí, esto no hay forma de cerrarlo. ¿Cómo la cierro, no? Y de hecho, cuando le digo a mi marido, que es que estoy metida en un lío, no sé cómo esta historia no se cierra, esta historia no se cierra. Y entonces él me dice, anda, ya entramos en esa fase. No, ya está muy acostumbrada a que eso ocurra así. Pero sí que es verdad que me gusta mucho el misterio. Ya os decía, yo al principio, cuando empecé a leer, cuando era adolescente y más jovencilla, todo lo que leía era policíaco. Lo que pasa es que el policíaco que a mí me gusta es muy psicológico. A mí no me gustan los crímenes sangrientos o las novelas donde te empiezan a hablar de cadáveres descuartizados y moscas comiéndose los ojos del tal no sé qué. Entonces eso no me gusta, ¿no? A mí lo que me gusta es la resolución, la parte humana, ¿no? Los misterios caseros, los crímenes que se cometen dentro de la familia. Y lo que escribí, o sea, que lo llaman novela negra, no es novela negra en realidad, ¿no? Es al final, por el marketing, las editoriales encasillan las cosas en los géneros que son reconocibles, pero en realidad no es, ¿no? Son novelas, pues eso, son thrillers de intriga, de misterio. El primero de la trilogía anterior es una novela costumbrista, ¿no? Pues lo mismo, es una historia totalmente familiar, que es lo que me gusta, ¿no? Porque al final a mí hay un juego que me gusta mucho y me gusta mucho hacerlo con los niños y es pues a lo mejor estoy de vacaciones y es mirar una casa, no estás en una playa, se están viendo pues un montón de chalés, de casas y decir, ¿qué creéis que pasa ahí dentro? ¿No? ¿Quién vive ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué les está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Quién vivió antes? ¿No? Y eso es un poco también la forma de escribir. ¿Y esta persona por qué hizo esto? ¿Y por qué se comporta así? ¿O cómo va a reaccionar en esta situación? ¿No? Porque muchas veces tendemos a escribir o que el malo es muy malo, ¿no? Y como es muy malo, siempre se comporta mal y es el asesino, ¿verdad? Y parece que cuando hacemos un personaje que queremos que sea bueno, todo en él es bueno y este buenismo no es creíble, incluso las mejores personas tienen momentos muy retorcidos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta desarrollar, ¿no? Es gente corriente y contándolo de forma, como se dice en España, de andar por casa, ¿no? De forma... Te lo cuento sencillo como te lo contaría la propia persona si tuviera la honestidad para contarlo, ¿no? Que al final es lo de, mira, las personas siempre intentamos mostrar nuestra mejor cara, pero justo lo bonito que podemos hacer los escritores con los personajes es que podemos confesar de ellos los pensamientos esos tan ocultos que como personas nunca nos atrevemos a contar, pero que de un personaje lo podemos desnudar entero, ¿no? Porque se va a dejar... Y esa es la parte que a mí me gusta, ¿no? Y siempre que hay un halo de misterio, pues es verdad que por lo menos a mí me despierta más curiosidad, que al final uno termina escribiendo lo que a él le gusta leer, ¿no? Yo creo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, mira, te vamos a seguir porque creo que a todos nos ha gustado lo que tú también lees y escribes. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Gracias. Ahora, Ana, te voy a leer una pregunta de nuestra compañera Gabriela Nava, que no puede hablar porque está en su trabajo. Entonces, aquí hago la pregunta por ella. Dice, tu novela llamó mi atención por la palabra Singer. Mi familia está y conoce la industria textil. Mi pregunta es, al terminar, ¿qué opinas de los cambios entre las mujeres de antes y las actuales? ¿Iremos por buen camino? Porque tu novela tiene la visión feminista. Sí, o sea, yo he intentado en la novela en todo momento mantenerme muy neutra, ¿no? Contar cosas reales, pero no inclinarme, o sea, no quería reivindicar tampoco nada, ni adoctrinar a nadie en el tema, ni en el tema del feminismo, ni mucho menos en el tema político, que claro, en una novela contando lo que estoy contando, era muy fácil escorarse hacia algún lado. Intenté o sea, he intentado ser neutra con los personajes y que cada uno pudiera tomar sus decisiones, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Ana, que es la tercera generación, que es la que más fácil lo tiene, y la que va a la primera que va a la universidad, la que estudia arquitectura, decide no trabajar, por ejemplo, decide no ser independiente, ¿no? Decide una vida que a lo mejor ella ya podía haber decidido otra, porque a lo mejor Aurora no tiene capacidad de decisión, ¿no? Entonces, por eso he intentado mantenerme muy neutra y que la novela no se inclinara hacia ningún lado. Simplemente quería mostrar precisamente lo que tú me preguntas, la evolución de la sociedad, y la evolución de la sociedad desde el punto de vista de las mujeres, que es la que normalmente no se suele contar, ¿no? en los libros de historia, cómo afectó todo esto a las mujeres. Y yo creo que la novela es muy optimista en cuanto a la evolución que hemos tenido, y creo que si comparas la vida de Alba con la vida de Aurora, independientemente de que estén en situaciones económicas y diferentes, creo que hay un abismo, ¿no? en las posibilidades que tiene Alba delante de sí a las que tuvo su bisabuela. Pero claro, tampoco podía dejar de contar todas las cosas que quedan por hacer, ¿no? Y si no todas, por lo menos algunas, ¿no? Como pues el tema de discriminación, el tema de las agresiones, pues bueno, pues todos los temas que son reales, ¿no? Que no me estoy inventando nada. Pero también todas las trabas, ¿no? que tuvieron ellas, porque parece que de repente, ¿no? Como que, bueno, ya está, ya no hay discriminación, ya las mujeres pueden acceder a cualquier puesto de trabajo, ya pueden hacer cualquier cosa, ya está solucionado. Bueno, pues es que esto no funciona así. O sea, no porque cambiemos el marco legal solamente se produce una igualdad real en la sociedad. No es cierto, porque la sociedad también tiene una inercia, y tiene una inercia muy pesada. Y luego hay un tema educacional que también es muy importante. Por eso quise poner, por ejemplo, a Ana así, ¿no? Porque Ana es de una generación que es la mía y que yo llamo la generación bisagra, ¿no? Es la generación que yo por lo menos, es mi vivencia, que fuimos educadas, por un lado, para ser mujeres que tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar, tienes que poder ser independiente, que no dependas de nadie. Pero tienes que ser dulce, delicada, tienes que ser una buena ama de casa, aprender a cocinar, aprender a hacerte la cama, tal cosa que tu hermano a lo mejor no tiene ni siquiera por qué aprender, ¿no? Porque total, él es un chico. Y bueno, sí, es muy importante que tú vayas a la universidad, pero también es mucho más importante que vaya el chico, ¿no? Por ejemplo, entonces... Claro, te educan para ser como dos personas totalmente incompatibles, porque una cosa, ya os digo, yo he estado en la alta dirección de una multinacional y es incompatible, o sea, es incompatible esa dulzura, esa delicadeza, ese comportamiento propio de la mujer, de no interrumpas, hombre, no te sientes así, no seas agresiva, pues no puede ser, o elige ser una persona o elige ser la otra, ¿no? Y eso es lo que hace Ana, ¿no? Ana elige ser pues lo que le han contado desde niña, ¿no? La princesa del cuento de hadas. De hecho, ella se casa porque, a ver, se casa con Carlos no porque esté enamorada de él, sino porque es que es imposible decirle, para ella es imposible decirle que no al príncipe azul,
que es como se le presenta, ¿no? Entonces no solamente es cambio la ley y permito que las mujeres accedan a cualquier tipo de trabajo, les dejo, bueno, eso no soluciona todos los problemas, ¿no? Hay muchísimas más cosas que avanzar y hay muchísima presión social y hoy todavía, me refiero cara a la parte profesional, a la independencia económica, al nivel adquisitivo, ¿no? El poder adquisitivo de una mujer a día de hoy, en el 99% de los casos, es más bajo que el de un hombre, siempre que después de un divorcio, después de cuando en las pensiones de jubilación. Y la maternidad sigue marcando más a nivel profesional, no es lo mismo ser madre que ser padre. Sigue sin serlo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas es lo que quería darle una cierta visibilidad en la novela, no desde el punto de vista negativo, desde el punto de, en solo 100 años lo mucho que hemos cambiado y lo mucho que hemos avanzado, pero ojo, que todavía queda mucho y a lo mejor hay para otros 100 años, ¿no? Eso es lo que quería plasmar. Muchas gracias por la respuesta. Jenny, adelante. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Ana, qué gusto volverte a tener este libro. Es mi segunda vez que lo leo y de verdad lo adoro, lo adoro, lo adoro. Y siempre le saco algo nuevo, algo diferente que me gusta cada vez más. Y eso tengo que agradecértelo porque para empezar me llevaste a conocer todo lo que es el caudal, todo este mundo de la minería en ese entonces. Me llevaste por Asturias, por Madrid, pero más que nada siento que a pesar de que es un libro también fuerte, que hablas de injusticias, de desempleo, del incesto, también nos llevas a una simbología, ¿no? De un objeto que tan importante puede ser, porque para unas personas para esas mujeres era la liberación, esa forma de poder salir adelante, pero por el otro, a una de ellas era esa opresión, algo distinto, ¿no? Que se vivía según nuestras generaciones. Tu forma de unir las historias creo que fue magnífica, siempre lo he admirado y es algo que me ha gustado mucho, pero esa forma en cómo lo manejas creo que es increíble, porque nos llevas, de repente nos muestras un momento en el que dices, va a pasar esto, o sea, esto sigue, ¿no? Pero no nos dices ni cómo, ni por qué, y sigue la historia, y después ya no lo cuentas, pero en lugar de decir, bueno, ya sé qué va a pasar, ya no importa, dices, no, yo quiero saber qué sucedió, por qué, cómo, y qué sigue, ¿no? Entonces eso sí te lo admiro muchísimo, muchísimo, y te agradezco mucho por estar hoy aquí con nosotros. Y yo más que pregunta sería, ¿cómo consigues esa forma de escritura de mantenernos ahí, a pesar de que nos cuentes de repente cositas? Bueno, primero muchas gracias porque leer el libro 2 veces, eso ya es meritazo, vamos, eso sí que tiene. Y bueno, efectivamente la máquina, como hablaba antes con Gabriela, la máquina fue tremendamente importante para la vida de las mujeres, ¿no? Supuso una revolución, es lo primero que les permite a las mujeres a finales del siglo XIX empezar a tener una pequeña independencia económica. Primero porque pueden ganar algo de dinero con ella, ¿no? Y aparte del ahorro de trabajo que suponía, que claro, no existía el pret-à-porter, no existía, ellas confeccionaban la ropa de toda la familia, ¿no? Pero aparte, el hombre Singer, era un genio del marketing, porque él en realidad no inventó la máquina de coser, le copió, lo inventó otro, pero era un genio del marketing y lo que hizo era vender las máquinas de coser a lo mejor a 30 años, pagadas a plazos, inventó la compra a plazos, de forma que las mujeres pudieran pagarlo con lo que iban pudiendo sisar, ¿no? del dinero que tenían para los gastos de la casa, ¿no? Fue la primera vez que las mujeres pudieron comprar algo sin autorización del marido y además algo que les servía para ser independientes, ¿no? De hecho, o sea, hasta yo veía cosas sobre lo de la Singer que era una cosa tremenda. O sea, hasta en el New York Times, ¿no? Venían las viñetas estas cómicas que vienen en los periódicos, cosas como que dos hombres hablaban entre ellos. Me decía, ¿para qué quieres comprarle una máquina de coser a tu mujer si puedes ¿para qué quieres comprar una máquina de coser a tu mujer si puedes casarte con una, ¿no? Refiriéndose a las mujeres. Cosas así de fuertes. Y bueno, la forma de escribir, pues yo creo que como os decía antes, al final yo escribo lo que me gustaría leer a mí.
Y a mí no me gustan los libros con descripciones muy largas. A mí me gustan los libros en los que en todas las páginas pasa algo. Y al final, yo cuando estoy releyendo, releo mucho, ¿no? Yo cada novela la releo 24 o 25 veces antes de pasarla al editor. Ya luego cuando empiezan los correctores ni os cuento. Y la leo además, hago que me la lean en voz alta. Y entonces cuando digo, ¿y en esta escena qué ha pasado? ¿Esto es importante? O sea, ¿realmente ha pasado algo? Y si no ha pasado nada, pues fuera. Porque si no pasa nada, ¿para qué quiero esto? ¿No? Al final es paja, no es más. Y porque yo muchas veces huyo de la novela histórica, porque yo me acuerdo, estaba leyendo además de una autora que me gusta, ¿no? Y estaba leyendo y de repente digo, ¿cuántas páginas llevo leyendo la descripción de un vestido? Es lo de si ya no sé si el vestido, si me preguntas en este momento de qué color era el vestido, ya no lo sé. Y sé que tiene un volantito rizado que le va dando vueltas por no sé dónde, ¿no? A mí eso no me gusta, porque llega un momento que me aburro. No me gusta como lectora, ¿eh? Independientemente de que haya verdaderos genios de la escritura, con una técnica descriptiva maravillosa que tiene muchísimo éxito y muchos lectores, pero no es mi estilo, no me gusta. Entonces intento huir de todo eso, es las descripciones mínimas, te cuento dónde están, cómo es el sitio, si es que es importante y si no, no te lo cuento. Y lo que quiero es que sucedan cosas, quiero novelas con ritmo, porque si no creo que esas 25 lecturas no las aguantaría ni yo. Si yo tengo que describir un vestido en 3 páginas y me lo tengo que leer 25 veces, no puedo. O sea, es que puedo aguantar 2, a la tercera borro la descripción, ¿no? Yo al final escribo muchísimo y borro muchísimo también. Y voy borrando y voy repasando y digo, he escrito un párrafo, esto se puede dejar en una frase. Pues si se puede dejar en una frase, ¿para qué le voy a dar más vueltas a un tema que no lo tiene, ¿no? Y si se puede contar con una palabra más simple, te lo voy a contar con una palabra más simple. No una cosa genérica, ¿no? Pero vamos a intentar contar las cosas de la misma forma que hablas, ¿no? Y igual que a nadie le gusta un comunicador, ¿no? Escuchar oír hablar a alguien que es como muy rimbombante y que le da muchas vueltas a las cosas, ¿por qué te va a gustar leerlo? ¿No? Y es como intento escribir, que por otro lado es muchas veces como me sale, ¿no? Y ya te digo, y cuando me voy y doy más vueltas de la cuenta, lo que hago es que me lo cargo todo, borro. No, muchas gracias, Ana. Y felicidad, sigue escribiendo. Gracias. Ale, adelante. Hola, qué gusto conocerte. Te imaginaba una señora viejita y con lentes, pero está súper joven. Me encanta lo que estás diciendo porque igual odio los libros que estás leyendo del vestido, de las joyas. En cambio, tu libro también estoy en 2 grupos de lectura, en el de las mujeres y en el RBL. Y iba atrasada y todas mis amigas, tienes que leer el libro, está buenísimo. Y sí, lo empecé a leer y nuevamente me atrapaste. Cada página es un giro, no sabes qué te vas a esperar en la siguiente hoja, todo el tiempo estás en suspenso, me encantó, muchas gracias, yo tampoco conocía la vida de las carboneras. Eh, También veía tu libro con este enfoque feminista, porque al final pues las mujeres son las fuertes, o sea, los hombres están ahí, pero pues neutros, y me encantó Alba, cómo es fuerte. Yo no la critiqué ni la juzgué, simplemente estaba sobreviviendo en ese mundo rudo y la verdad es que qué fuerte y qué decisiones tomaba. O sea, tienes que vivir, tienes que comer, pues ni modo lo que diga la gente. Me encantó cómo Aurora habla del virus, ¿no? Porque también hablas de la pandemia. Como dice, pues he pasado tantas cosas, o sea, no me va a pasar nada, otro virus más. Y pues sí, al final una persona de su edad, pues ha pasado muchísimas cosas. Me encantó, hablas también en el libro tema de comida. Eso me encantó. No supe muchas cosas que eran, hablas de calacas, campurrianas, sardinas asadas, pero hay una bebida que qué gusto tenerte aquí porque no pensé que te iba a conocer. La manzanilla con Sprite, sí existe esta bebida y pues mi pregunta es, este tema de las comidas, ¿todavía siguen existiendo o también investigaste cuál era la comida típica en esos años? Y te agradezco, amé tu libro y como dicen mis compañeros, voy a sumarme a lo que escribes porque efectivamente no te clavas hojas en un tema, sino que nos mantienes suspendidos en muchos giros increíbles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, qué gracias las comidas. La verdad es que, bueno, yo vengo de una familia en la que todos somos muy cocinillas. Yo cocino, me gusta cocinar, no cocino a diario porque no tengo tiempo, pero siempre me ha gustado. Tengo un hermano cocinero, mis abuelos tenían un restaurante en la Cuenca Minera precisamente. Y bueno, yo pues en el norte de España llueve un montón. Entonces hay muchas tardes de fines de semana, hay muchas tardes de invierno que están lloviendo, lloviendo, lloviendo. Y se suelen pasar en la cocina, con los niños, con tal, y bueno, se suelen pasar, se pasaban de aquella, ahora ya se pasarán en un centro comercial, pero de aquella que no había esas cosas, pues las pasábamos en la cocina, ¿no? Y haciendo dulces, haciendo, pues los niños amasando, ¿sabes? Haciendo las masas de un bizcocho, de una tarta, lo que fuera un poquito lejos del fuego. Entonces, para mí la comida tiene algo de muy mágico y muy familiar. Y la verdad es que no investigué lo que había en ese momento, porque yo tengo mis recetas, ¿no? de mi abuela. Y bueno, pues que fueron pasando generación en generación, que mi tía y mi madre, pues igual que me contaban las historias de las vecinas, pues te iban contando cómo hacerlo o veías hacerlo. Yo no sé cuándo aprendí a cocinar, la verdad. Fue una cosa que pasó simplemente y cuando te acostumbras a ver algo desde niña, pues es algo que es como natural, ¿no? Lo haces natural. Y en cuanto a la manzanilla con Sprite, que yo la probé en los años 90. La manzanilla es un vino típico de Andalucía, es un vino muy fuerte, es parecido al Jerez, pero es seco, o sea, no es dulce. Bueno, el Jerez es la mayoría, aunque en las películas inglesas el Jerez es siempre dulce, el Jerez español es seco y muy fuerte. Y la manzanilla es como un Jerez un poquito más flojito. Y lo mezclan con Sprite. En los 90 era la bebida de moda por toda Andalucía y lo mezclan con Sprite y lo llaman rebujitos. Y bueno, en Andalucía, en Sevilla sobre todo el rebujito es porque queda como, es muy fresquito, ¿no? Igual que mezclan la cerveza con Schweppes de limón o Fanta de limón o casera, pues mezclan la manzanilla con Sprite. Y eso es un rebujito. Y así, tal cual lo probé yo, pues lo conté. Pero vamos, ya te digo que si la gente que va a Andalucía, pero sobre todo en Sevilla, en todos los sitios hay rebujito. Y todos presumen de tener el mejor rebujito de la ciudad, como suele pasar en estas cosas. Y todos los platos que aparecen, todas las novelas, todo el mundo me dice que no se puede leer mis historias cuando uno se pone a dieta, ¿no? Y no sé por qué, siempre sale la comida. Yo tengo la sensación de que cuando pones a la gente a comer, como que la gente es honesta, ¿no? Es sincera con la comida y que hay grandes conversaciones que se producen alrededor de una buena mesa, ¿no? Y que se puede conocer mucho a la gente por cómo come. Que cuando ves comer a alguien o cuando describes cómo come un personaje, no hace falta decir mucho más de él, ¿no? Ahí puedes saber si es una persona ansiosa, si es una persona sibarita, si es una persona más tranquila, que se toma su tiempo. Puedes decir muchas cosas de un personaje poniéndolo a comer y a cocinar, ¿no? De cómo disfruta de la vida, de tal como disfruta de la comida. Y ya te digo que no me di cuenta, me sale poner la comida. Ahora ya lo sé porque que los lectores me lo dicen, porque la gente me dice eso. Estaba régimen y me la has tirado por tierra porque me he puesto a leerte, ¿no? Pero ya te digo que me sale, me gusta mucho meter la comida y sobre todo me gusta mucho meter comidas que a mí me traen recuerdos. Te agradezco porque pues son platillos que no conozco en México y yo pensaba que la manzanilla era, aquí en México la manzanilla es un té de manzanilla, pero ya gracias por la aclaración, no sabía que era un vino y sí mencionas rebujito, no sabía que se llamaba así la bebida. Pues muchísimas gracias y un placer leerte. Muchas gracias a ti. Aquí también la manzanilla es una infusión, ¿eh? Pero además de la infusión es la que tomas, aquí por lo menos se toma cuando te duele un poquito el estómago, parece que o cuando has comido mucho te tomas una manzanilla.
Pero la otra es eso, es un vino de Andalucía, que yo creo que no hay mucha producción y por eso allí se toma muchísimo y hay visitas a las bodegas y todas esas cosas, pero yo creo que ni siquiera sale de aquí porque no debe haber producción suficiente como para exportarlo. Gracias. Aquí. Silvia, adelante. Ana, qué gusto. A mí me llamó la atención tu libro desde un principio, eso de las herederas de la Singer, porque yo también soy una heredera de la Singer. Tengo mi Singer que fue de generaciones atrás, pero empecé a leer tu libro y me trajo muchas cosas, porque mis abuelos eran de Baíña, vivieron en Mieres. Mi abuelo trabajó en la mina, pero en la parte más administrativa, no era minero, sino era tipo un contador o algo por el estilo. Pero entonces me trajo muchas cosas así de recuerdos familiares, nada más que ya mi historia pues se vino a México a principios del siglo pasado. O sea, ya no siguió en España, pero he vuelto a España, tengo familia allá, de hecho tengo la nacionalidad y mi lugar de segunda nacionalidad es Oviedo. Me encanta Oviedo. Y ahorita que están hablando de comida, las moscovitas, de los dulces, no, bueno, y puedo hablar también de miles de comidas que se hacían en mi casa y que son muy asturianas, ¿no? Entonces, me trajo muchos recuerdos familiares también, aparte de todo esto, ¿no? Porque vengo también de una familia de mujeres muy fuertes, muy fuertes, etcétera. Entonces, me encantó tu libro, se me hizo también así muy fácil de leer, todo esto, ¿no? Yo no tengo preguntas porque realmente fue disfrutarlo de una manera que creo que fue diferente a los demás. Y cuando hicimos el foro, yo lo comentaba, ¿no? Yo lo sentí más, muchas cosas personales, recuerdos, etcétera, ¿no? Me encantó. Tengo que leer más cosas tuyas, porque esa parte histórica, pero más familiar, creo que no todos escriben de esa hay novelas más históricas con muchos hechos históricos, y aquí hablas de muchos años, hablas de muchas cosas históricas, pero realmente mucho más en la parte familiar, y eso me súper encantó, ¿no? Entonces, más que nada es felicitarte por tu libro. Gracias por escribir estas historias y pues felicidades. Y me dije, todas estas historias, ¿no? Estas anécdotas, pues eso de familia, luego lo pensaba y decía, jo, comparación con las pedazos novelazas históricas que hay por ahí, digo, estos chismes, ¿no? Como decía Juan antes, es como, ¿a quién le van a interesar los chismes de mi familia y de la gente del pueblo de mi familia, ¿no? Y lo que he descubierto es que la historia de mi familia no era nada original y que muchas cosas sucedieron en las familias de tantísima gente, y no en Asturias, en toda España y por medio mundo, ¿no? Y que todo aquello que se hablaba alrededor de la Singer y cuando se contaban las mujeres y lo que contaban de su vida era muy parecido, solamente cambiaba el escenario, pero las vivencias eran las mismas. Y la verdad es que me ha regalado esta novela una conexión, ¿no? con el resto de las personas, de decir, si al final lo que va pasando cada generación es similar, ¿no? Que todos nos terminamos enfrentando bueno, pues a unas vivencias, a un crecimiento personal, a cosas que tenemos que superar y que son muy parecidas, ¿no? Me da una sensación como de comunidad el hablar con los lectores, que me cuenten estas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, felicidades. Juana Inés, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto conocerte. Mira, el libro fue precioso. Bueno, yo lo disfruté muchísimo. De hecho, lo leímos en el grupo de mujeres, de amigas lectoras, que es un subgrupo que nació de RBL. Y bueno, no parábamos, no parábamos de hablar, de comentar, de decir lo que nos había parecido cada una de las generaciones. Y fue realmente maravilloso incursionar, fue doloroso, fue muy doloroso,
hay cosas muy dolorosas en el libro, sin embargo, no sé, resaltas la fuerza de la mujer, ¿no? O sea, que salimos adelante en medio de muchas dificultades. Y es que, qué maravilla que nos programaron así genéticamente, ¿no? Y bueno, yo lo único que quiero preguntarte, bueno, felicitarte, y te voy a leer porque me encantan los thrillers. Me estaban comentando que escribes policíaco. Bueno, yo disfruto los thrillers. Y la pregunta es, ¿tú te esperabas esta respuesta en el público? Para nada. Pero para nada por lo que os decía, y decía, pero y todo esto, yo le decía a los editores, pero de verdad, bueno, a las editoras que son todas mujeres, de verdad, o sea, de verdad queréis publicar esto, ¿no? Porque yo al final empecé a escribir esto en el confinamiento, precisamente porque me encontré la Singer de mi familia, que la mía estaba, pobre, toda destartalada, aparte yo no sé coser, no sé usarla, pero me empezaron a venir tantos recuerdos. Yo lo que estaba escribiendo era una novela policíaca en ese momento, que ahí sigue, nunca ya no se terminará. Y me empezó a salir esto, me empezó a salir esto, me empezó a salir esto. También yo creo que eso influyó que estuviera desordenada, que como lo que se supone que estaba haciendo era apuntar ideas, ¿no? para una futura novela, y que fue lo que hice. Y dije, bueno, pues si no soy capaz de concentrarme en la policíaca, voy a apuntar todo lo que se me ocurra, voy a ir anotando y luego ya en su momento. Y bueno, seguí y no paró. Y cuando la entregué, yo decía, me van a decir que qué contaba aquí, o sea, que esto que se trata de recuerdos mal hilados, ¿no? Había metido aquí, y la verdad es que no lo esperaba para nada, no esperaba que tantas cosas a la gente le recordaran las historias de sus propias familias. Pensaba que éramos más diferentes, ¿no? Que cada familia era más original, y me doy cuenta de que no, que las personas nos parecemos mucho más de lo que creemos. Ay, pues muchas gracias. A ti. Oye, pues muchas gracias. Creo que ya todos fueron preguntando. A mí me llamó mucho la atención el término de que estaba orbañando, Sí, bueno, ya lo investigué, que es como una lluvia muy fina. sí. Es que en el norte de España no llueve, llueve, ¿no? Lo más común es el orvallo, que es esa llovizna que parece que no abres el paraguas porque no llueve suficiente, y al rato estás totalmente empapado. Pero si abres el paraguas da igual, porque como es una llovizna tan fina, la mueve el viento. Entonces te entra por delante, te entra por la espalda, te entra por todos los sitios. Y eso es lo que hace que el norte de España sea verde, porque nunca, o sea, es muy raro que caiga lluvia, pues como cae en otras zonas con mucha intensidad, pero continuamente está con ese orvallo, y sale el sol, y al rato se va el sol y vuelve a orvallar y vuelve a salir el sol, y a lo largo de un día te quitas y te pones el chubasquero y abres el paraguas y te quedas en manga corta y haces de todo, ¿no? Es el clima típico de allí. Y en Asturias se llama orvallo, en el País Vasco se llama chirimiri, en Galicia se llama orvallo también, pero con doble L. O sea, todo el mundo tiene, porque es el día a día de la gente allí. Gracias. Hola, Yo te quería perdón. preguntar acerca de la Singer. Si no bueno, en mi casa también mi abuela tenía la Singer, que después la tuvo mi madre, y después, cuando llegó la máquina eléctrica, pues ya la Singer, quién sabe qué le pasó. Y por el Ay, otro lado, mi suegra tenía la máquina Singer, que todavía una de mis cuñadas, que le gusta, bueno, se dedica a coser y hace vestidos, tiene la eléctrica, pero tiene ahí guardada como un recuerdo la Singer de mi suegra. Entonces ahí están. ¿No has tenido algún problema por el uso de la marca? ninguno. Ah, mira, Yo creo que la Singer es tan grande, es una empresa tan grande, que yo creo que como titule yo la novela está exactamente igual, ¿no? claro, muy bien. Pues muchas Creo gracias. Albert Sí, quería decir algo. Sí, Albert, nada más. Sí, adelante. sí, no. Yo nada más quería ahí mencionar que, por ejemplo, acá en mi pueblo, a lo que viene siendo esta palabra, acá le llamamos el chipi chipi, ¿no?
que es justamente también esa llovizna en la que tienes todo el día, pero que igual no sales y terminas todo mojado. Otra de las cosas que nosotros hacemos cuando vamos leyendo, digo, la comida creo que a todos nos fascina. No hay persona que no le guste comer, y justamente nosotros y con Silvia y vamos siempre diciendo que vamos a ir a comer a los restaurantes en donde encontremos las comidas que vamos encontrando en los libros, ¿no? Pero ya tenemos infinidad de platillos pendientes. Y al final de cuentas, pues bueno, vamos leyendo más y se van acumulando platillos que sin duda nunca, nunca vamos a terminar, ¿no? Pero bueno, ya como último favor, te queremos pedir la foto del recuerdo. Claro. Entonces aquí los que tengan su libro, pues ahora Voy sí a pedir- para tomar la foto. En México también al chipi chipi se les dice mojatontos. Calabobos, es verdad, calabobos. Porque te imaginas que no te vas a mojar y bien que te mojas. Sí. Te mojas, en Madrid le llaman calabobos, es verdad. Ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Vamos con la segunda, porque por luego salen con los ojos cerrados. Ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Y Ana, pues bueno, ojalá y cuando puedas darte una vuelta a la Ciudad de México, podamos tener algún encuentro aquí con tus lectores aquí de Recomiéndame un buen libro. O algo de lo que nosotros hacemos en nuestro club es justamente, ¿no? Al terminar de leer el libro, nos reunimos e invitamos al autor o a la autora, ¿no? Para platicar más de la obra. Así que, pues bueno, tienes la invitación abierta para cuando gustes acá. México, recomiéndame tu libro, es tu casa. Entonces, pues bienvenida y muchas gracias por compartirnos esta lectura que sin duda pues a todos nos hizo sufrir. Muchas gracias. Ojalá pueda estar pronto con vosotros, físicamente, que me encantará. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a todos. Muchas Buenas gracias. tardes, nos Muchas vemos. gracias, Hasta buenas tardes a luego. todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Buenas tardes Les a tengo todos. les tengo un aviso, entonces, antes de que se vayan, Ya, Víctor, ¿sí puede recortar? Para que ya no salga en el Facebook.